¿Comenzamos? Muy bien, buenos días, hermanos, buenos días a todos. Buenos días, Vamos hermano. a dar comienzo a una nueva clase de Escuela Dominical. Vamos a estar estudiando en el día de hoy la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Ah? Preparé un PowerPoint, voy a compartir pantalla y, y veo que ya se han conectado algunos hermanos. Muy bien, ahí tenemos entonces la presentación de la clase de hoy. La epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a comenzar dando algunos datos acerca de esta epístola. Bueno, su autor es el apóstol Pablo, y eso lo declara en el saludo al inicio de la carta, en los primeros 2 versículos. Esta carta se escribió aproximadamente en el año 60 o 61 después de Cristo, y fue enviada a una iglesia que se localizaba en la ciudad de Éfeso. Esta era una ciudad portuaria. En aquellos tiempos, una importante ciudad donde se realizaba mucho comercio, ¿no? Del puerto, y, y también había una deidad importante para los habitantes de aquella región, que era el culto a la diosa Diana. Había un tremendo templo. La ciudad de Éfeso contaba con el templo más grande a esta deidad, y era conocido ese templo como una de las 7 maravillas de la antigüedad, del mundo antiguo. Eh, se piensa que esta iglesia comenzó a formarse con 2 creyentes que el apóstol Pablo dejó establecido en ese lugar en su segundo viaje misionero. Cuando en su segundo viaje misionero llega a esa localidad de Éfeso y deja allí a 2 creyentes que son bastante conocidos. Ellos eran Aquila y Priscila, 2 creyentes que acompañaban al apóstol Pablo en su ministerio en el segundo viaje misionero. Y luego el apóstol Pablo, de realizar algunas sesiones de predicación en las sinagogas, él se despide porque tenía que emprender un viaje a Jerusalén. Y deja a estos hermanos. Así que se piensa que estos hermanos comenzaron a hacer allí el primer trabajo, la primera obra de predicar el Evangelio de Jesucristo y ganar nuevos creyentes, ¿ya? Así, poco a poco comenzó a formarse esta iglesia. Eso lo podemos corroborar en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, aparece, ¿no es cierto?, esa referencia. Posteriormente, después de un tiempo, el apóstol Pablo vuelve a esa ciudad de Éfeso, ¿ya? Ahí en el capítulo 19 del libro de los Hechos, ahí se relata, ¿no es cierto?, el regreso del apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Ahí llega a esa localidad y se encuentra ya con un buen grupo de creyentes. Y ahí el apóstol Pablo ya establece definitivamente esta gran iglesia, ¿ya? Que probablemente llegó a ser una iglesia tremendamente grande, porque ahí vemos en el capítulo 19 del libro de los Hechos que el apóstol Pablo, bueno, realizó muchas señales y prodigios. Ya para eso, bueno, Dios usaba
toda esa situación para poder confirmar la predicación y la palabra de Dios. Y ahí se relata de que grandes multitudes de personas se convirtieron al Evangelio de Jesucristo. Y incluso muchos llevaban ahí sus libros de magia. Se hizo una gran quema en una oportunidad de toda esta literatura y libros de magia. Había eh, mucho ocultismo, práctica de ocultismo, eh, bueno, idolatría, ¿ya? En aquellos tiempos. Así que también, incluso ahí en el capítulo 19 del libro de los Hechos, se relata de que incluso les bajó la venta. ¿Se acuerdan estas personas que comercializaban las estatuillas de esta diosa Diana de los Efesios? Ya les bajaron las ventas porque, bueno, seguramente muchas personas se fueron convirtiendo al Evangelio de Jesucristo, ¿ya? Y mediante la predicación del apóstol Pablo y de los creyentes que estaban ahí eh, formando la nueva iglesia. Es probable que esta iglesia llegó a tener miles de miembros. Bueno, esta iglesia nació en un contexto de mucho paganismo, de mucha idolatría, mucho pecado, porque había muchas prácticas pecaminosas asociadas con el culto de dioses, de estos dioses paganos, especialmente de esta diosa Diana, ya que era la diosa de la fertilidad. ¿Ah? En el mismo templo, las sacerdotisas, ¿no es cierto?, que trabajaban ahí, eran prostitutas y, y se realizaban también muchos sacrificios de niños, ¿ya? Así que era realmente un ambiente terrible, de mucho pecado. Había eh, había mucha inmoralidad y depravación sexual asociada al culto de esta diosa, Diana. En ese contexto llega el Evangelio a esta localidad. ¿Mm? Vamos en la clase de hoy a recorrer eh, este libro o esta carta a los Efesios y, y vamos a ir viendo un bosquejo del contenido de esta carta. Vamos a ir recorriendo algunos capítulos. Yo no voy a proyectar ningún versículo en la pantalla, así que por lo tanto, hermanos, necesito que cada uno de ustedes tenga su Biblia a mano para que vamos recorriendo algunos pasajes de esta carta y vayan leyendo junto conmigo. Vamos a comenzar en el capítulo 1, ¿no es cierto? Después de del saludo de Pablo, ahí vemos en el versículo 1 y 2, ¿no es cierto?, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que bueno, por el saludo, ahí por la introducción de la carta, es claro que el autor de ella es el apóstol Pablo. Entre paréntesis, el apóstol la escribió cuando se encontraba en prisión. ¿Ya? Esta es una de las cartas que fue escrita en los últimos días de Pablo cuando estaba prisionero en Roma, ya esperando su sentencia, ¿no? Ya para ser ejecutado. Y fue enviada también junto con otras cartas que escribió el apóstol en prisión, que fue también la carta de los Filipenses, Colosenses y Filemón. Bien, en el capítulo 1 entonces encontramos la posición del creyente, ¿ya? Recordemos un poquito cómo era el trasfondo que estos creyentes, estos nuevos creyentes, de qué trasfondo venían, ¿ya? Era un trasfondo de mucha idolatría, de mucho pecado. La cultura griega daba mucho... eh,
¿cómo se llama? A las prácticas inmorales, ¿no? ¿Ya? Y aquí el apóstol Pablo en primer lugar recarga cuál es la posición del creyente en Cristo en los versículos 3 al 14 del capítulo 1. ¿Ya? En primer lugar encontramos las bendiciones de la redención plena. ¿Ya? El apóstol Pablo seguramente preocupado por los creyentes, ¿no es cierto? Él escribió esta carta para poder traer fortaleza y consejos a estos nuevos creyentes. El apóstol Pablo, conociendo de las luchas que ellos estaban enfrentados, ¿no es cierto? No era fácil en aquellos tiempos convertirse al Evangelio de Jesucristo y dejar todas estas prácticas pecaminosas. Entonces, en primer lugar, el apóstol les habla a estos creyentes cuál es su nueva posición en Cristo. ¿Ya? En los versículos 3, en el versículo 4, leemos que nosotros fuimos escogidos desde la fundación del mundo. Si ustedes van conmigo ahí, Efesios capítulo 1, versículo 4. Ya fuimos adoptados como hijos, fuimos aceptos en el amado. ¿Ya? Eh, estos creyentes, eh, el, ¿no es cierto? Debido a una vida tremendamente pecaminosa, ¿no? Ya, el apóstol Pablo quería dejar claro para ellos, ¿no es cierto?, que ahora ellos eran adoptados como hijos de Dios, ¿ah? Y eran aceptados en Dios por medio de Jesucristo. Habían sido redimidos, dice el versículo 7, por la sangre de Jesucristo y obtenido el perdón de sus pecados. Habían sido limpiados. Ahí tenemos entonces las bendiciones de la redención plena, escogidos, santificados, adoptados, aceptos y redimidos. Bueno, esta carta, hermanos, fue escrita para los creyentes de aquella época, pero esta carta también tenemos que pensar que está plenamente vigente para nosotros hoy en día, para la iglesia de Cristo en la actualidad. ¿Ya? Para cada creyente. Así que nosotros también debemos apropiarnos de todas estas palabras, de todos estos consejos que el apóstol Pablo ya escribió para estos hermanos. En segundo lugar, vemos la participación en el propósito de Dios. ¿Ya? El, a Dios, ¿no es cierto?, le plació de que nosotros conociéramos sus propósitos, que en la antigüedad estaban escondidos. ¿Ya? Se nos ha dado permiso, dice aquí, para conocer el misterio de su voluntad. En el versículo 9 del capítulo 1 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Ya? A estos creyentes se les reveló el propósito cuál era el propósito de Dios, y esa revelación también está presente para nosotros hoy en día. ¿Ya? El propósito de Dios es de nuevamente reunir eh, las cosas celestiales con lo terrenal. ¿Ya? En este momento, después de la caída del hombre, la tierra quedó separada del cielo. ¿Ya? El hombre quedó separado de Dios. Pero Cristo, en su obra de redención, va a volver nuevamente a unir el cielo con la tierra, ¿no es cierto? Y unificar en el reinado de Cristo, que va a ser un reinado sobre ya todo el universo. Dice también que nos ha dado una herencia en el versículo 11. En el versículo 13 también dice que hemos sido sellados por medio del Espíritu Santo, que es lo que nos da la garantía de ser hechos hijos de Dios.
En segundo lugar, en el capítulo 2, el apóstol Pablo habla del pasado, presente y futuro de estos creyentes, ¿ya? Les recuerda un poco cómo era su pasado, de dónde Dios los había rescatado. En la letra A dice, el orden anterior de los muertos en vida. Eso lo podemos leer ahí en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 2. Si van conmigo a Efesios, capítulo 2, podemos leer lo siguiente. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era la realidad de aquellos creyentes, ¿no es cierto?, que eran personas que estaban muertos en vida. Espiritualmente estaban separados de Dios, estaban muertos. Y esa también era la condición nuestra antes de conocer a Cristo, ¿no?, en estos tiempos. Y es la condición de que está viviendo mucha gente en el día de hoy, ya muertos en vida. Pero Dios trajo un nuevo orden a los que viven en Cristo, ¿ya? En la letra B dice, nuevo orden de los que viven en Cristo. Dice, pero aún estando nosotros muertos en pecado, el versículo 5 del capítulo 2, aún estando nosotros muertos en pecado, dice que nos dio vida juntamente con Cristo, ¿ya? A pesar de que nosotros estábamos muertos, el Señor Jesucristo en un sentido, ya, o Dios en un sentido nos ha resucitado. Hemos resucitado junto con Jesucristo para poder tener vida eterna. ¿Ya? Un día posiblemente vamos a dejar este cuerpo o vamos a partir de este mundo, pero tenemos la esperanza de que un día vamos a ser resucitados, ¿ya? Juntamente con Jesucristo. En la letra C dice, la separación y desesperanza pasada. Dice que en el versículo 12, dice en el versículo 11 y 12, por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais inscritos, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición de los gentiles, era la condición nuestra también. Ya no teníamos ninguna esperanza, estábamos separados de la ciudadanía de Israel, como dice el versículo 12, y así era la condición de estos creyentes, ¿ya? Y ajenos de todo pacto, de toda promesa, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero dice después que fuimos hechos cercanos a través de la obra de Cristo. La letra D dice la nueva unión y la paz presente. Estos nuevos cristianos ya pasaron a formar ahora, a ser miembros de una nueva ciudadanía, ¿ya? Donde dice que en Cristo Jesús no hay ni judío ni griego. El versículo 18 dice, por medio de él, los unos y los otros tenemos ahora entrada por un mismo espíritu al Padre, ¿ya? Ahora, mediante la obra de Cristo, ya estos creyentes ahora podían estar unidos, ¿ya? A estos nuevos, a los creyentes judíos, y así Dios unificó, ¿no es cierto?, en un solo cuerpo, ahora que es la iglesia. ¿Ya? Dice la letra E, ahora formamos parte de la iglesia, que es el edificio de Cristo. El versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es, ya estos creyentes ahora pasaron a formar o a ser parte de una sola familia. Y esta familia es la iglesia, cuya cabeza es el Señor Jesucristo, como dice el versículo 20, quien se convirtió en la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. En la parte 3,
el apóstol Pablo hace un llamado a la responsabilidad de estos nuevos creyentes, ¿ya? ¿Cuál es la responsabilidad de estos nuevos creyentes? ¿Cuál es la responsabilidad nuestra también como creyentes hoy en día? Bueno, en primer lugar, buscar la unidad con diligencia. El apóstol Pablo enfatizó ahí en el capítulo 4, ya podemos leer ahí en los primeros versículos del capítulo 4. Versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ya? Debemos procurar la unidad, debemos evitar, hermanos, las divisiones. ¿Ya? Las divisiones, no deben existir las divisiones en la iglesia, todos debemos ser de un mismo espíritu. Ese era el consejo del apóstol Pablo para estos nuevos creyentes en la iglesia de Éfeso. Y es el consejo también que Dios nos da en el día de hoy a nosotros, los hijos de Dios, los cristianos redimidos, ¿no? Por la sangre de Cristo. En segundo lugar, aceptar la gracia y los dones con humildad. Dice el versículo 7 del capítulo 4, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ya el Señor repartió dones, ya, según su voluntad, a cada uno de los creyentes. Y nosotros debemos aceptar esos dones con toda humildad y ponerlos en ejercicio. Nuestra responsabilidad es poner esos dones en ejercicio. Esa era también la motivación que el apóstol Pablo daba a estos creyentes nuevos en la iglesia de Éfeso. Poner sus dones en ejercicio, ¿ya? Para la construcción, ¿no es cierto?, de este edificio, ¿ya? Para que este edificio pudiera seguir creciendo y construyéndose fuerte, que es la iglesia. En la letra C dice, ya, que debían crecer en el ministerio como parte del cuerpo de Cristo. Ahí en el versículo 16 del capítulo 4 leemos lo siguiente, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo estaba motivando entonces a estos nuevos creyentes a que ellos debían, ¿no es cierto?, eh, poner en ejercicio sus dones. Ya cada creyente formaba parte de este cuerpo, ya era un pequeño miembro dentro de este cuerpo. Y ese miembro tiene que poner, tiene que, eh, tiene que ser utilizado en este cuerpo. Nosotros en nuestro cuerpo carnal, ya podemos ver cómo todos nuestros miembros ya realizan, ¿no es cierto?, una labor específica, ¿ya? No podemos dejar una mano quieta sin realizar ninguna actividad, ¿ya? Es necesario que todos los miembros del cuerpo estén, ¿no es cierto?, realizando su actividad que le corresponde. Así es, ¿no? Esa era la motivación del apóstol Pablo, ¿ya? Que la responsabilidad de cada persona es poner en ejercicio su don en este cuerpo que es la iglesia. Y en el día de hoy nosotros también como creyentes hermanos, ¿ya? Debemos trabajar para el Señor y eso también debería motivarnos a nosotros. En la siguiente sección, en el capítulo 4 del versículo 17 hasta el capítulo 5, versículo 14, el apóstol Pablo hace un llamado a los creyentes a la pureza. ¿Ya? Recordemos que el trasfondo que venían todos estos creyentes era un trasfondo de mucho pecado, de mucha idolatría, muchas prácticas de ocultismo. Eh, en el versículo, en la letra A dice que debían rehusar cualquier inclinación mundana.
En el versículo 17 del capítulo 4 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En la letra B dice: abandonar lo viejo y recibir lo nuevo. ¿Ya? Por lo tanto, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, como, porque somos miembros los unos de los otros. En la letra C, progresar en amor sin mancha. ¿Ya? En el versículo 2 del capítulo 5 dice: andar en amor como Cristo, andar en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y en cuarto lugar, en la letra D dice: andad como hijos de luz. El versículo 8 dice, del capítulo 5: porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Bueno, ese llamado del creyente que hacía el apóstol Pablo a estos hermanos en Éfeso, ¿ya? A dejar todas las prácticas pecaminosas, a dejar atrás la vida antigua, ¿ya? Y volverse a una vida nueva, ¿ya? A una vida donde el cristiano lo caracteriza el amor por los demás, ¿no es cierto? El amor al prójimo, ¿ya? Ellos debían andar como hijos de luz. Ahora somos hijos de luz. En el día de hoy también nosotros vivimos en un mundo que cada vez se está haciendo peor, cada vez se está oscureciendo más. Vivimos en un mundo oscuro, ¿ya? Pero este mundo va de mal en peor. Esta oscuridad va a ir aumentando. Pero nosotros, dice la palabra de Dios, que también somos hijos de luz y debemos andar como tal, como hijos de luz, ¿ya? En pureza. Bueno, después, en quinto lugar, el apóstol Pablo hace un llamado del creyente a ser lleno del Espíritu Santo. La clave también para poder conseguir una vida de pureza, una vida que ande en la luz, es que el creyente debe ser lleno del Espíritu Santo. El capítulo 5 del versículo 15 hasta el capítulo 6, versículo 9, nos habla, ¿no es cierto?, de este llamado. En primer lugar, debemos buscar la voluntad y la sabiduría de Dios. Ese era el consejo que daba el apóstol Pablo a estos creyentes. Buscar la voluntad y la sabiduría de Dios. El versículo 17 del capítulo 5 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Ya? Debemos buscar la voluntad del Señor. ¿Dónde vamos a encontrar esa voluntad? Bueno, en la palabra de Dios, ¿ya? Leyendo, meditando en la palabra de Dios, nosotros vamos a poder conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y estos creyentes también debían conocer esa voluntad. En la letra B dice: mantener la plenitud del Espíritu Santo a través de la adoración y la humildad. Debemos tener el Espíritu Santo vivo en nuestras vidas, ¿ya? El versículo 18 del capítulo 5 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ese era el llamado del apóstol Pablo a estos nuevos creyentes en Éfeso. Ese es el llamado de Dios para la iglesia en el día de hoy también. Sed llenos del Espíritu Santo, ¿ya? En tercer lugar, conducir todas nuestras relaciones de acuerdo con el orden de Dios. Si somos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser capaces también a conducir nuestras relaciones de acuerdo al orden de Dios. ¿Cómo debe ser la relación dentro de nuestra familia? ¿Cómo debe ser la relación con mi esposa? ¿Cómo debe ser la relación de la esposa con el esposo? ¿Cómo debe ser nuestra relación con nuestros hijos? ¿Cómo debe ser la relación del hijo con respecto a los padres? ¿Cómo debe ser nuestra relación con respecto a las personas que están sobre nosotros en autoridad, con nuestros jefes en el trabajo o con los
amos. Ya en aquellos tiempos habían personas, ¿no es cierto?, que tenían sobre ellos amos porque estaban en condiciones de esclavitud. Bueno, el, en el versículo 22 del capítulo 5, ahí nos habla, ¿no es cierto?, de estas relaciones humanas, cómo deben ser según el orden de Dios. Esto va a ser posible si nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Va a ser posible de que la mujer se someta al marido. El marido es la cabeza de la familia. Ya Dios estableció ese orden. ¿Ya? Yo sé que a muchas mujeres no les gusta eso, ¿ya? Hoy en día está tan de moda la liberación femenina, el feminismo, ¿no es cierto? Pero el orden de Dios es así, ¿ya? Ahora, el llamado también para los maridos es que deben amar a sus esposas, a sus mujeres. Así lo dice, por ejemplo, el versículo 25 del capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo debe ser el amor del marido a la mujer? Bueno, el apóstol Pablo aquí enseña a estos hermanos en Éfeso que el marido debe sacar ejemplo de cómo fue la relación de Cristo con la iglesia, que Cristo llegó a dar su propia vida por la iglesia. ¿Ya? Fue tan grande el amor de Cristo por la iglesia, así también debe ser de grande el amor del marido con respecto a su esposa. ¿Ya? Debe amar a su esposa. La esposa no va a tener problema en someterse al marido si realmente el marido ama de verdad a su esposa. En el versículo 1 del capítulo 6 vemos la relación de los hijos con respecto a los padres. Los hijos deben obedecer a los padres en el Señor. Eh, la relación de los padres con respecto a los hijos. Los padres no deben provocar a ira a los hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La relación de nosotros con respecto a nuestros amos terrenales o autoridades. Dice, versículo 5 del capítulo 6, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con amor y temblor y con sencillez de vuestro corazón. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Bueno, estas relaciones van a ser posibles si nosotros, obviamente, está el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese es el orden que Dios dejó establecido. Bueno, en sexto lugar, vemos el llamado del creyente a la batalla espiritual. El apóstol Pablo les recalca a los hermanos en Éfeso de que estamos en una batalla espiritual. Ya, del momento que nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo, el diablo está en guerra con nosotros. Nosotros estamos en guerra contra el diablo y sus huestes y sus demonios. ¿Ya? Y esta es una realidad. Este es un conflicto invisible. Dice el versículo 12 del capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha es real, hermanos. El diablo está empeñado en destruirnos a nosotros como hijos de Dios. El diablo estaba empeñado en destruir a estos nuevos creyentes en Éfeso. El diablo quería que estos nuevos creyentes volvieran nuevamente a su práctica pecaminosa, volvieran a su vida antigua, ¿ya? Y el llamado del apóstol Pablo entonces, por eso era el llamado a la santidad, el llamado a ser lleno del Espíritu Santo y estar conscientes de que el cristiano ahora está sumergido en esta batalla espiritual contra las huestes demoníacas. La armadura de Dios. El apóstol Pablo estaba en ese momento escribiendo esta carta desde la cárcel y ahí seguramente él estaba rodeado de soldados, podía ver los soldados y Dios inspiró en el apóstol Pablo esta carta, ¿no? Y ahí el apóstol saca aplicaciones de la armadura del soldado que él podía ver,
ya saca aplicaciones espirituales para nosotros. Nosotros también en esta guerra espiritual necesitamos una armadura, necesitamos revertirnos. ¿Cuál es esta armadura? Bueno, el versículo 14 del capítulo 6 dice, la verdad y la justicia son parte de esta armadura. ¿Ya? Debemos caminar nosotros en justicia. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos procurar la justicia en todas las áreas en que nos movemos. ¿Ya? Debemos andar siempre con la verdad adelante. Debemos predicar el evangelio, calzarnos los pies con el apresto del evangelio. ¿Ya? Debemos tomar el escudo de la fe. Ahí el apóstol Pablo podía seguramente ver al soldado que tenía custodiándolo al lado de él, podía ver que tenía un escudo. ¿Cuál es nuestro escudo? La fe del creyente. También el soldado usaba un casco. ¿Cuál es nuestro casco? La salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Ya? También podía ver que el soldado cargaba sobre su cuerpo una espada. ¿Cuál es nuestra espada? También nosotros con los cristianos tenemos una espada, que es la palabra de Dios. ¿Ya? Esa es la espada del cristiano. ¿Ya? Bueno, ¿cómo debemos librar esta batalla? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Mm? También predicando el Evangelio, dando a conocer con denuedo, sin miedo, ¿no es cierto? Ya en los medios donde nosotros nos desenvolvemos, dar a conocer el Evangelio de Jesucristo a los perdidos. Ya esa es la forma de cómo nosotros debemos librar esta batalla, y vamos a estar dándole una batalla dura al diablo y a todas sus huestes demoníacas, que lo único que quieren es destruir al Hijo de Dios, al cristiano. El Señor Jesucristo advertía a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Cristo de nuestro lado. Si Cristo pudo vencer a Satanás, nosotros también vamos a poder vencer los ataques del diablo y a estas huestes espirituales que lo único que quieren es la destrucción del Hijo de Dios y del creyente. Bueno, esa es más o menos la síntesis, hermanos, del libro de la carta de Efesios. Yo le motivo a cada uno de ustedes a leer estos 6 capítulos. Es bastante corta, en pocos minutos uno puede ir recorriendo esta carta y leyendo y extrayendo estos consejos que el apóstol Pablo dio a estos nuevos creyentes en la iglesia de Éfeso. Una gran iglesia, llegó a tener seguramente miles de creyentes, ya, porque cuando el apóstol Pablo ahí tiene una despedida muy emotiva de esta iglesia, ya, después de cuando finalizó, después de haber pasado casi 3 años con ellos, enseñándoles la palabra de Dios, predicando el evangelio, tiene una despedida muy emotiva donde se reúne con todos los ancianos de esta iglesia. Así que probablemente esta iglesia llegó a tener muchos pastores. Los ancianos es símbolo de pastores, la palabra de Dios. Bueno, ahí estamos, hermanos. No sé si hay alguna consulta. Hermano Víctor, Sí, muchas gracias. Sí, ¿algún comentario más? ¿Alguien quiere hacer algún comentario para terminar? Eh, no, solamente agregar también ahí que esta iglesia aparece incluso en el libro de Apocalipsis, y ahí también Ujú, la iglesia de Éfeso ujú, era conocida también por el apóstol Juan, así que ahí uno ve, si aquí ya eran miles, imagínense en ese sí, tiempo, 90 después, mm, bastantes hermanos también se habían añadido, pero solo eso, muy, ujú. muy clarísimo la clase. Bueno, no sé si Víctor cierra. ¿Quién quiere hacer el cierre, hermanos? Cerramos con una oración entonces. ¿Les parece? Sí, usted mismo, Ya, hermano. bueno, cerramos con una oración. Señor amado, gracias por su palabra, Señor. Gracias por estos consejos del apóstol Pablo a estos creyentes en la iglesia de Éfeso.
Estos consejos, Señor, están vigentes en el día de hoy para la iglesia, para cada creyente. Señor, ayúdenos también a poder seguir estos consejos de su palabra. Ayúdenos, Señor, a dejar la vida pasada, que era lo que el apóstol Pablo le preocupaba y motivaba a estos nuevos cristianos. Ayúdenos a dejar las prácticas mundanas, Señor. Yo sé que hay muchas prácticas. Cada creyente conoce su vida y sabe, Señor, tal vez en nuestra vida hay prácticas que también debemos nosotros dejar atrás, ¿ya? Prácticas que son mundanas. Ayúdenos a buscar lo espiritual, Señor, ayúdenos a ser llenos del Espíritu Santo, ¿ya? Y ayúdenos también, Señor, para poder tomar esa armadura, Señor, para hacer frente a los ataques del diablo y a predicar su palabra, Señor, a los inconversos, a las personas que aún no le conocen. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, gracias, hermano Claudio. Entonces, ahora tenemos unos minutos. Manténganse allí conectados para iniciar nuestra segunda reunión. Dentro de 10 minutos más estaríamos ya en condiciones de iniciar.